Bueno, continuando a partir de lo último que hicimos la semana pasada, el viernes, voy a partir de este punto. Habíamos, hacer un pequeño resumen, habíamos discutido un poco de que ahora vamos a entrar a ver qué le ocurre a las partículas, o qué tipo de movimientos las partículas producen cuando se mueven dentro de un campo que no es constante, como discutimos la semana pasada. Ahora el campo eléctrico o el campo magnético van a hacer una función espacial. Y después discutiremos también la parte temporal. Y les había dicho en ese momento que en general, el caso general de donde los campos electromagnéticos no son uniformes es actualmente muy difícil de resolver porque las ecuaciones son no lineales, eh, este, la teoría entre el movimiento de las partículas y las ecuaciones de Maxwell se hacen bastante complicadas y no tenemos expresiones analíticas que nos permitan resolver o describir la trayectoria de las partículas en ese caso. Y hay que recurrir a métodos numéricos, no hay otra forma en general. Y claro, estamos hablando de casos donde tenemos una variación en tres dimensiones. Eso lo hace bastante difícil. Sin embargo, bajo ciertas condiciones restrictivas, ciertas condiciones leves, sí podemos encontrar una forma de representarles a ustedes el movimiento, la trayectoria de estas partículas, que asumimos que la variación espacial de estos campos es muy suave, o sea, no es abrupta, la escala espacial ocurre, tiene o sea, bien smooth, suavizada y expandida. O sea que los gradientes son leves, no son intensos espacialmente. No tienen cambios espaciales muy intensos o cambios temporales muy rápidos, sino que son sumamente lentos. Y bajo esas condiciones es posible generar una secuencia de ecuaciones que permite ver parte de la trayectoria de estas partículas. Y claro, la limitamos también a dimensiones de una o dos dimensiones, no más de eso. Para el cambio. Ah, no, sí. Este, y bajo las condiciones que acabo de mencionar, vamos a asumir que cualquier variación que tengamos en el campo magnético espacial sea mucho menor que la magnitud del campo per se. Y en adición, vamos a asumir que esa variación, que le llamamos delta B en este caso, va a ocurrir espacialmente de manera tal que el producto del el girorradio de la partícula, que es una distancia, RC, multiplicado por el gradiente del campo, sea de orden delta B. O sea, este número va a ser mucho menor que la magnitud del campo. Y bajo estas condiciones, que lo llamamos las condiciones de primer orden, podemos encontrar una secuencia de ecuaciones que nos permiten visualizar el movimiento de estas partículas. Eh, habíamos mencionado también la semana pasada que una de las consecuencias de tener ese gradiente es que ahora la partícula, por ejemplo, si estamos imagínense que el campo magnético sale de aquí de la pantalla, y este es el plano ortogonal al campo. Ahora la partícula, cuando gira alrededor de la línea magnética, del girocentro, como ve una variación espacial en el campo, entonces ahora no cierra
la orden en un círculo, sino que esta diferencia que se establece aquí es aproximadamente del orden de la diferencia que vamos a asumir, pequeñita, pero no cierta en este caso, como en el caso uniforme. Así que estas son las condiciones por el momento que vamos a utilizar para generar las ecuaciones de movimiento. Los llevé también a mirar, y aquí fue que nos quedamos, creo que, a ver la topología del campo, cómo se caracteriza. Si usted tiene un campo magnético que tiene componentes en todas las direcciones, Bx, By y Bz, y en adición puede tener gradientes en X, Y Z, coordenadas espaciales, hay 9 elementos en general que están descritos por lo que se llama el tensor o la diádica del gradiente del campo magnético. Y ese tensor está representado aquí por esta cantidad, habla por B, y representa 9 elementos. Y cuando usted examina estos 9 elementos de este tensor, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de tensor, pero pueden pensar en él como una generalización al vector, el producto no un producto ni escalar ni vectorial, solamente como producto de dos vectores, un tensor de segundo orden o una diádica. Al examinar este tensor, observamos que la diagonal principal coincide con la divergencia del campo magnético igual a cero. Estos son los elementos de la diagonal. Pero existen los elementos fuera de la diagonal principal. Estos dos elementos de acá, después de muchos estudios, nos hemos generalizado a los que representan el gradiente del campo. Acá tenemos otros 2 elementos más, la radiación de X, el campo X e Y, en función de una sola de las coordenadas, donde ahora puedes tener un término de curvatura. El campo no tiene que ser directo, recto. Y el otro, 2 términos que están aquí, es lo que se conoce como el shear o el corte del campo magnético alrededor de la estructura. O sea, cuando usted tenga el campo y puede básicamente torcerlo, tener una torcedura del campo, que las líneas ahora se puedan poner una sobre otra. Yo los llevaré a una imagen que es más o menos descriptiva de los dos. Y lo que ahora queremos ver es examinar esa topología dentro de los distintos componentes que tenemos en ellos. Así que, esencialmente, la variación espacial está representada por el término diagonal, la divergencia, el gradiente, son los 2 términos laterales, gradiente y curvatura, y el término cortante, el corte o torcedura del campo magnético. De hecho, les voy a adelantar en principio que vamos a tratar de construir un movimiento de un gradiente nada más, pero vamos a encontrar que bajo ciertas condiciones es muy difícil tener gradientes sin curvatura. Violamos un poco las reglas de Maxwell, pero las vamos a corregir. Okay. Asumamos ahora un sistema donde usted no tiene corriente, un campo externo generado por lo que sea un coil, y usted quiere ver la estructura de ese campo. En general, el campo se puede representar, en el caso donde no hay corriente, en términos de un potencial magnético, lo que le llamamos phi. Y por tanto, si usted toma el gradiente de esto, la divergencia de B, y que es igual a 0, nos reduce el gradiente de phi a la Laplaciana, lo cual esto tiene solución. Este tipo de campo se ha estudiado muchísimo. De hecho, este es uno de los campos que se utiliza para describir el campo interno de nuestro planeta, el campo terrestre, el campo magnético terrestre, donde las corrientes están todas en su interior. Tenemos la esfera donde vivimos nosotros, en la superficie. Dentro en el core se tienen unas corrientes que están produciendo una secuencia, ciertos campos con cierta topología y se manifiestan afuera del planeta como un dipolo. Ese dipolo es representable, se puede describir fácilmente por la ecuación de Laplace.
ustedes pueden examinar la literatura y van a ver que este tipo de representación, particularmente en términos de coordenadas esféricas, se puede representar en adición en términos de funciones ortogonales como las funciones esféricas. Muchos de ustedes las han visto o en mecánica cuántica o en algunos en teoría de electromagnetismo en estructuras esféricas o cilíndricas. Así que esta es una de las formas que se tiene para describir topología de un campo. Un campo estático. ¿Okay? Solamente variaciones espaciales. Okay. Entonces, lo que queríamos era ver un poco los componentes de ese tensor. Y uno de los componentes es la divergencia. Si combinamos, si examinamos la divergencia dentro de un sistema donde tenemos, digamos, una coordenada, coordenada Z, coordenada X e Y, y asumimos que el plano X e Y representa el plano ortogonal al campo magnético. El campo magnético está mayormente en la dirección de Z, pero va a tener una variación en los componentes X e Y. Es posible, utilizando la ecuación de divergencia y utilizando las condiciones de flujo, encontrar estas variaciones de los campos de manera tal que pueda ser representada por una línea que caracteriza la topología de ese campo. Y para eso podemos definir un elemento de esa línea, delta S, en términos de sus componentes X e Y, o sea, en pequeñas variaciones en X, en Y y en Z, en las diferentes coordenadas. Y si asumimos nuevamente, por el momento, si no hay corrientes externas, etcétera, que queremos representar esas líneas de alguna forma, es muy fácil. Si usted toma el producto de la línea, el producto vectorial, con el campo magnético, ese producto tiene que ser igual a 0, porque la línea es a lo largo del campo. Consiguiente, este producto escalar, vectorial, es 0. Y es posible representar las coordenadas o las variaciones de esos campos en las 3 direcciones, y esta es la condición que ocurriría cuando esta condición vectorial se satisface. Y ustedes quizás no sé si se han dado cuenta, pero los que tomaron un cálculo, imagino todos, esta es una de las descripciones de una línea en 3 dimensiones espaciales, representada en términos de una función. En este caso, esta función es el campo magnético. Pues una de las formas de empezar a describir esa línea es expandiendo el campo magnético en sus componentes, digamos que la queremos representar la variación alrededor del origen. Pues el componente de X se puede expandir en serie de Taylor y nuevamente nos queremos limitar hasta el primer orden, nada más. Los términos de alto orden, high order terms, HOT, hot, aquí, los vamos a descartar. Solamente nos vamos a expandir hasta el primer orden. Y así podemos hacerlo por los componentes del campo magnético, donde tenemos una variación, tanto en X como en Y, digamos. O sea que lo que estamos tratando de examinar ahora es la variación en el plano ortogonal al componente principal del campo, que es mayormente en la dirección de Z. Si usted examinase esto en este sistema de coordenadas, básicamente lo que va a ver es que la coordenada X e Y se puede representar por esta simple línea. O sea, pueden pensar que este plano que entra a la pantalla ortogonal es donde los elementos de X e Y se representan, y si usted rotase esa superficie, pues produce unas líneas que tienen una inclinación, o sea, existe un gradiente, son mayormente a lo largo de Z, pero tienen una variación en X e Y, simple, representada por este plano, o sea, para evitar el dibujar esto en 3 dimensiones. Si lo tratáramos de ver en 3 dimensiones, sería como un cono de líneas.
que están a un ángulo relativo al eje de Z. ¿Sí? Entonces, es posible, usando las ecuaciones de la línea y los componentes del campo, es posible evaluar, por ejemplo, las coordenadas o la orientación de esas líneas, la variación de ellas, de X, por ejemplo, con respecto a Z, y es muy fácil ver que a partir de la ecuación de la línea está dada por estos términos, y usted puede ahora sustituir, hacer primer orden y tener una determinación de los componentes de la línea en términos de los gradientes del campo en esa dirección en particular. Esto vamos a decir para el caso de I igual a 0. O sea que estamos examinando la variación a lo largo de este eje, que es el de X. La I igual a 0. De igual forma lo podemos hacer también para el caso de X igual a 0. Que a la vez la variación del campo de I en relativo a Z en términos de los componentes del campo de igual forma. Y esta es la forma que comenzamos nosotros a utilizar para tratar de representar la geometría o la topología de ese campo donde hay variación en el plano perpendicular o sea, ortogonal a la dirección principal del campo. Este es un ejemplo bien simple donde podemos hacer. Se puede construir un campo, digamos que sea de esta forma, orientado en la dirección de Z. Tiene una magnitud que tiene una pequeña variación que varía en la dirección de X, pero apunta en la dirección de Z. Entonces, este campo tiene un gradiente. Las líneas serían así, se concentran más en este punto. Estamos concentradas aquí, por tanto, hay un gradiente del campo en esta dirección, en la dirección de X. Ahora, si examina, usted tiene un sistema donde la corriente es igual a 0, este campo magnético tendría también que satisfacer no solamente la divergencia de B, que sí la satisface, la divergencia de B es igual a 0, pero también tiene que satisfacer la condición de Maxwell de que si no hay corriente, y estamos asumiendo la ecuación de Ampère, sin la variación del campo eléctrico en el tiempo, que normalmente ese término es para altas frecuencias, procesos que varían rápidamente en el tiempo. Si tomamos la condición simple y sencilla, que la rotacional del campo magnético es igual a 0, este campo no satisface esa condición. Pero es muy fácil enmendarla. Si usted añade un término de X igual a X de esta forma, por ejemplo, se lo añade a este campo, ahora tiene este campo que tiene dos componentes. Este campo tiene exactamente parecido a este, tiene su gradiente en esta dirección, pero en adición ahora hay una curvatura. O sea que tiene dos de los elementos del tensor gradiente del campo. Que tiene gradiente y curvatura. Y de hecho es muy difícil construir un campo solo con gradiente y no haya curvatura. Y es por esta condición. Mientras J igual a 0, o sea, no hay corriente. Y si la corriente existiese, entonces el problema sería aún más complicado. Okay. Pues vamos a ver ahora esta topología. Un punto más. Si combinásemos esto en 3 dimensiones, la estructura más o menos sería como de esta forma, magnética, alrededor del eje de Z, sería mayormente en esta dirección. O sea que sería como las líneas se concentran en esta parte superior, son mucho más amplias aquí, o sea que la intensidad del campo es muy grande, parecido a lo que discutimos la vez pasada en el caso de la botella magnética, pero también en adición curvatura y gradiente en ambas direcciones. Si quiere examinar el término cortante de torcerla, tendría que coger esa estructura ahora y la agarra por el cuello principal, la parte superior, y la trata de torcer. Ahora las líneas están tratando de irse una encima de la otra. En ese caso ahora traería los otros dos términos del tensor. Pero esta condición
No vamos a entrar mucho en detalle con ella porque no hay casi estructuras que generen este tipo. Sí ocurren en fenómenos solares, en estas prominencias que salen o brotan de la superficie del Sol. Esas estructuras vienen no solamente en forma curva, sino que vienen también torcidas. O muchas de esas superficies, muchos de esos campos, de esos tubos magnéticos que salen sobre la superficie del Sol, se mueven, están anclados a la superficie, a la fotosfera, y cuando se encuentra con un campo que viene, vamos a decir, en dirección hacia abajo, con uno que va en dirección hacia arriba, los campos se pueden entrelazar y formar estructuras bien complicadas que tienden a formar este tipo de estructuras. Así que, pero nos vamos solamente para los efectos de este mini curso, en mantenernos solo con gradientes gradientes y curvaturas. Muy bien. Por el momento vamos a estar siempre tener el campo principal en la dirección de Z. Y las variaciones van a ser en el plano perpendicular. Ya habíamos discutido eso que le pasa cuando hay ese tipo de variación. Por tanto, el campo magnético lo vamos a expandir de alguna forma, en un término constante en la dirección de Z, ¿bien? Pero va a haber una variación del campo espacial dado por este término que está aquí, que es de primer orden, y vamos a descartar todos los términos de segundo orden. Este es el tipo de generalización. Este término es de primer orden, que ya sabemos que esto es asociado a la pequeña fluctuación magnética que va a ocurrir, que normalmente es mucho menor que el campo principal. Así que esta es la condición que nos permite, que nos restringe para determinar bien la variación del campo y de las partículas en ese tipo de campo. Este término fácilmente se puede calcular. R lo conocemos, que son las coordenadas X, Y y Z, que están en un producto vectorial escalar con el gradiente. Y esto se puede representar muy fácilmente como esta cantidad, y esto es un vector en este caso. Para el operador, está R, la coordenada R, que son X, Y y Z, multiplicando el operador delta, que son las variaciones, y ahora tenemos otro vector, que es el vector magnético, que tiene subcomponente. Cuando coloca subcomponente, la ecuación se expande mucho más todavía. Este tipo de variación es la que queremos, pero nuestro objetivo principal está en determinar esta cantidad, que es la que entra en las ecuaciones de movimiento. O sea, si vamos a ver la trayectoria de la partícula en un campo donde hay este tipo de variación, sustituimos aquí y ahora vemos que la ecuación se complica. ¿Okay? Así que aquí es donde tenemos que recurrir a ciertas aproximaciones y ver cómo podemos ver la trayectoria de las velocidades o de las partículas dentro de ese campo. Al sustituirlo, pues, como vieron, tiene dos elementos. Para encontrar las velocidades de las partículas en este tipo de campo, tenemos también que hacer otra asunción del tipo de orden. Dijimos que el campo magnético tiene un elemento B sub 0, que es de cero orden, que tiene la variación, que es de primer orden. Ahora, para resolver la ecuación de movimiento de las partículas, tenemos que hacer algo similar, es decir, que la velocidad de las partículas se puede romper en dos órdenes. La velocidad de las partículas puede tener una velocidad de cero orden y una de primer orden. Y la idea es que al usted sustituir la velocidad en la ecuación de movimiento, ahora usted separa las ecuaciones en la ecuación del orden cero, que esta ya conocemos la solución, el caso constante, y sabemos que la solución de esta es en la dirección perpendicular. Esto es lo que nos da la rotación normal y corriente en un campo constante, cerrado el círculo, obviamente. Nos da esa variación. Pero ahora tiene que, al sustituirla, tiene que conectar los términos de cero orden, que es esta, y la solución es conocida,
y ver la ecuación de primer orden. La ecuación de primer orden trae estos dos elementos que están aquí. Como conocemos las velocidades en el cero orden, conocemos las posiciones en el cero orden, este término sigue siendo de primer orden, que viene de la variación del campo. Y acá, este término es de primer orden porque la velocidad es la que estamos tratando de determinar. O sea que habría que resolver esta ecuación de alguna forma. Y el término que nos vamos a concentrar es este, porque este es el que posee las estructuras variables del campo, o sea, la geometría y la topología del campo. Y la idea es una ecuación de fuerza, masa por aceleración, o sea, la fuerza de las partículas. Lo que queremos es determinar las fuerzas producidas por esas variaciones espaciales del campo magnético. O sea que ese es el enfoque de tratar de resolver las ecuaciones de movimiento en un campo inhomogéneo, o sea, no uniforme. Y todo hasta el primer orden, nada más. Espero llevarlos por ese camino y puedan seguir estrictamente. Ok. Pues, digamos, inicialmente, que ahora observamos la fuerza de primer orden nada más, que era el término nada más que está aquí. Nos concentramos en ese, que es el que posee la solución, los gradientes, las curvaturas. Y a esta fuerza que está aquí es la que queremos de alguna forma determinar. La forma más fácil de representar esto es asumir que esta fuerza tiene un componente paralelo al campo y tiene un componente ortogonal al campo. ¿Okay? Por eso van a ver que yo rompo la fuerza F en un término paralelo. ¿Tiene dos rayas o no? Tiene dos rayitas ahí, es paralelo. Y otra ortogonal al campo B sub 0. Y queremos determinar es este término en particular. El producto de la trayectoria de la partícula en el cero orden multiplicado por el gradiente del campo que es de primer orden, que es la variación. Y para el caso simple, donde el campo magnético apunta mayormente en la dirección de Z, nuestra variación es en el plano X e Y. Pero el plano X e Y lo podemos representar también en coordenadas cilíndricas en términos de el radio y el azimuto, hasta cierto punto. Pero en este caso, si hay simetría en el azimuto, realmente es una variación en un componente radial. O sea, que este campo magnético que está aquí tiene un componente radial y tiene un componente a lo largo del campo. Así que la variación de ese radio por el cambio del el gradiente del campo en la dirección radial. Ahí tomamos X e Y simultáneamente. O sea que usamos coordenadas cilíndricas, por ejemplo. Oh, estas son las dos términos. Aquí tenemos la fuerza general, que tiene componentes paralelo y perpendicular, y tenemos la representación de la perturbación. Bueno, esta fuerza general, como la estamos descomponiendo en un componente paralelo y perpendicular, lo primero que notamos es que el componente de z, de la velocidad v sub 0, esta que está aquí, es realmente en la dirección perpendicular, es del cero orden, es la dirección de z, y es el componente perpendicular que ya conocíamos de la solución del cero orden. Por tanto, si queremos descomponer esta fuerza en una fuerza paralela y perpendicular, componente paralelo nos lo está dando el producto de esta velocidad del cero orden, que es la dirección de z, multiplicada en un producto vectorial con el componente r, y esto nos da en la dirección de z. Y la variación está dada por la dirección del campo, la variación del campo r en términos de su variación espacial. TR porque viene esencialmente casi de la divergencia del campo. De la misma forma, si queremos representar el término ortogonal, esta sería en la dirección de z, perpendicular, un producto escalar vectorial con z, nos daría en la dirección
esencialmente radial. Así que esta sería la fuerza perpendicular al campo. Una estaría en esta dirección y la otra en el radio del círculo formado de este plano. Y es ortogonal al campo. O sea que estos serían las dos fuerzas que tenemos que evaluar. Eh, la fuerza paralela al campo nuevamente se puede representar en una forma muy simple si considera características que ya hemos recobrado anteriormente. Por ejemplo, la cantidad R0 la habíamos definido como en el orden del cero orden, como la velocidad perpendicular de la velocidad alrededor de θ, dividido entre ciclo en la frecuencia del ciclotrón, y esto lo que nos da es la velocidad de la partícula, y esto se puede representar en términos del momento magnético, como hemos discutido anteriormente. Así que tenemos una forma de representar ya el radio de giro. Ahora, lo que queremos es que este producto sea siempre pequeño, o sea, que esta variación radial dentro de ese radio formado por el círculo sea pequeña. Se puede, si sustituye esto aquí, puede reducir esta ecuación y tenerlas en términos del momento magnético y de la fuerza paralela, y lo mismo en la fuerza perpendicular que está aquí. Y va a ver que las dos dependen del momento magnético, pero la paralela depende de la variación del campo radial en la dirección del radio, o sea, de la divergencia a cierto punto, y del gradiente, si lo examina aquí también. El BZ en la dirección radial, cómo varía en función del radio. O sea que estas son las dos fuerzas que tenemos que estimarlas de alguna forma. Pero para estimarlas, ahí usamos una aproximación. Decimos que esta variación esencialmente es pequeña dentro de, si que quisiéramos calcular el promedio de esa fuerza cuando la partícula está rotando en el plano, en este plano, cuando la partícula está rodando, y va a depender de la dirección de la carga, pues, las cargas rotan en direcciones contrarias. Pero independientemente de eso, lo que queremos calcular es, la variación y la asunción es que queremos que esa variación sea pequeña primero y que la promediamos dentro del tiempo que le toma a la partícula en tener un periodo dado con una rotación, o sea, un giro periodo. Y ese es el cálculo que vamos a hacer. Queremos promediar estas ecuaciones en el tiempo de rotación de la partícula. Y para eso recurrimos a este símbolo que está aquí, solamente para describir el promedio. La batería se está agotando, no importa. Este término que está aquí, estos brackets están aquí, lo que representan es el promedio, el average de la fuerza paralela en esta dirección. Lo que tenemos que hacer es tomar el promedio de la variación del campo radial, primero en el caso de la fuerza paralela, y en el caso de la fuerza perpendicular, alrededor del giro, pero el giro ocurre en la dirección de Z. Así que lo que estamos haciendo es tomando un promedio de esa cantidad. Y eso nos va a permitir llegar a unas expresiones de la fuerza paralela y perpendicular que nos traerá las características del movimiento de las partículas que queremos. Bueno, ¿qué hacemos? Nos concentramos primero en la paralela. Lo que hacemos es, nuevamente, calcular el promedio de esta expresión, pero el promedio de esta expresión de la fuerza paralela es equivalente al promedio del campo magnético radial dentro del tiempo en que la partícula rota alrededor de la línea magnética. Y esa línea ahora no cierra. Entonces, hay una pequeña variación. Si usamos la ecuación de divergencia del campo, que sabemos que es igual a 0, y miramos por el momento el componente radial aquí. El componente radial, este componente tiene dos contribuciones.
la derivada de esto con relación a R y la derivada de eso con relación a BR. Y tenemos estos dos términos que vendrían de la componente radial. Y asumimos que la variación PR, esta que está aquí, es del mismo orden que el radial. BR sobre R es del mismo orden de aquí. Pues entonces, al sustituirlo en esa ecuación, va a tener dos veces de B de R. Y puede representar de la divergencia. Quizás estas tienen vida todavía. Perdón. Quizás estas tienen vida todavía. Probable. Tengo un bolígrafo o algo pueda apuntar. ¿Me permite? De la divergencia de aquí, que es igual a 0, podemos resolver este término que va a ser esencialmente dos veces esto. Por eso es que hay un medio este lado, lo pase al otro lado. En términos de los otros dos componentes de la divergencia. ¿Está bien? Por tanto, sustituimos eso en la ecuación para el promedio. Determinar el promedio alrededor de una integral en z. Entonces, hacemos la sustitución y va a encontrar fácilmente que la variación del campo magnético radial está dada por esta ecuación que está aquí. Y como la variación angular del campo magnético angular es esencialmente igual a 0, porque el campo magnético es homogéneo, simétrico alrededor en el componente de Z, alrededor de Z. Así que este término nos da exactamente igual a 0. Y el término que queda es el de Z, la variación. Entonces, esa variación la podemos también recalcular y en este caso podemos hacer un cambio. Como el componente mayor del campo magnético es en la dirección de Z, podemos sustituir la dirección de Z por el campo total. Porque el término de variación en R y en Z es pequeñito. Por consiguiente, esto es debería haber puesto una aproximación que pasamos esta transición de aquí a acá, de Z a B, campo total magnético. Y ese campo es mayor, simplemente que la variación en Z. Por tanto, sustituyendo para atrás en la fuerza paralela, ahora encontramos que la fuerza paralela está dada en términos del momento magnético y la variación del campo en la dirección de Z. Y esto se puede representar vectorialmente en términos del campo o de su gradiente. Muy simplemente expresarlo de esta forma. Y es en la dirección de Z. ¿Okay? Así que esta nos da una aproximación a la fuerza paralela. Si vemos ahora el caso, la parte perpendicular dependía de Z. Y nuevamente es igual hay que determinar el promedio sobre un giroperiodo de la partícula alrededor de Z, del campo principal, y hay que determinar esta cantidad para obtener la fuerza promedio. Ahí recurrimos en coordenadas cilíndricas a representar la posición de X. Estamos en el plano perpendicular, estamos en el círculo, y en el círculo tenemos la posición de X, y un ángulo, pero queremos representarlo en términos de R, o sea que podemos representar X en términos del coseno del ángulo Z y Y en términos del seno del ángulo de Z. Tenemos un vector representando la coordenada radial, que es la larga a la que queremos, aquí, y utilizamos la regla en cadena para determinar la variación del campo BZ en términos de R. La variación de cualquier cantidad en términos de R por la regla en cadena es la variación de X de R de X. Dice que este término da este. Es lo mismo, pero como depende de la coordenada Y también, pues tiene que hacer esa variación en ambas direcciones. De X de R, ya usted lo conoce, de esta ecuación, una me da coseno, la otra me da seno. Ahora tiene una representación del operador B de R en términos de X e Y. Sustituye en la ecuación
que nos da la variación de Z en la dirección de R, y va a tener esta expresión larga que tiene que hacer los cálculos, multiplicarlas, etcétera, y va a ver que se reduce fácilmente a esta expresión que está aquí. O sea que tenemos la forma de determinar el promedio de la variación de la partícula cuando tenemos este tipo de gradientes en el sistema. Y eso lo sustituimos en la ecuación de fuerza y nos da una fuerza equivalente en términos del momento magnético y ahora del gradiente perpendicular al campo. Esta es la fuerza perpendicular en el plano X e Y. El campo magnético mayormente está en la dirección de Z. Podemos ahora sumar las dos fuerzas que determinamos, la paralela y la perpendicular, y estos dos términos se pueden combinar con facilidad. Y esta sería la fuerza promedio total que una partícula vería si el campo magnético tuviera esencialmente gradiente en esta dirección. Gradiente y una curvatura leve en esa dirección. O sea que esto es un método aproximado, solo para estimar eso y no recurrir a métodos numéricos en resolver la trayectoria de esa partícula. Pero conocíamos ya de unas lecturas, las primeras lecturas, de que unas fuerzas, conocemos las fuerzas, que las fuerzas externas, consideramos eso una fuerza externa porque es debido a curvaturas y a gradientes, produce, cuando se hace el producto vectorial con el campo magnético, produce una velocidad de deriva o de desplazamiento. Cualquier fuerza externa, lo probamos con la fuerza de gravedad, nos producía elementos, una velocidad de deriva o velocidad de desplazamiento debido a la fuerza de gravedad. Pero ahora la fuerza que tenemos es la fuerza perpendicular que viene del gradiente del campo magnético. Si sustituye la fuerza, el componente perpendicular aquí, inmediatamente se va a dar cuenta que el componente perpendicular nos produce también una velocidad de deriva, de desplazamiento, igual que la del E cross B, igual que la de, vimos también la del campo gravitacional, etc. O sea que un gradiente produce esencialmente también una velocidad de desplazamiento o de deriva. Y lo interesante también es que esa velocidad depende de la carga. Y claro, también depende de la masa. El mu contiene la masa. En este caso lo estamos representando como una cantidad invariante mu, que depende de la energía transversal. Si usted tiene digamos que las líneas de campo están saliendo de la pantalla, y usted tiene un gradiente, o sea que el campo magnético aumenta cuando va hacia arriba. Las líneas están saliendo para acá. El producto vectorial del gradiente del campo con relación al campo magnético le produce a usted una corriente inmediatamente que va en esta dirección, porque depende de las cargas. Por tanto, tenemos otra fuerza, que en este caso no diría una fuerza electromagnética, sino es magnetostática en este caso, pero producida por el campo tiene gradientes o tiene curvatura en este caso. Y introduce nuevamente una corriente que la podemos calcular. Y esta corriente normalmente le llaman la corriente de magnetización. Por lo general. De hecho, esta corriente también, o esta velocidad de deriva, está asociada también a la de la curvatura, que queremos también determinar ahora fácilmente. En la parte paralela, en este caso, sí tenemos una forma de acelerar las partículas, ya que el campo magnético está inclinado, o sea, está divergiendo, está convergiendo o está divergiendo. Tenemos las partículas que están flotando alrededor del campo y hay estas fuerzas, una paralela que lo que hace es que a medida que la partícula se está acercando a la región donde el campo magnético es intenso, está bien concentrado el campo magnético, gira más rápido en la dirección perpendicular, pero su velocidad paralela se va disminuyendo. Por eso es que se conserva mu, hasta que la partícula llega al máximo, se refleja.
Y entonces, si usted tiene dos espejos de esta naturaleza, uno a un lado y otro a otro, puede confinar la partícula dentro de ese sistema. Y esta sería la forma general de representar la fuerza promedio sobre la partícula en un sistema convergente o divergente de líneas magnéticas. La consecuencia también de esta fuerza, bueno, dos cosas. Una, la invariante de mu, que la vimos la vez pasada, y también hay una invariancia del flujo magnético que no la hemos mencionado, pero si ustedes examinan bien una de las referencias que le di, van a encontrar que en verdad el flujo magnético, que se puede representar en términos de mu también, es una invariante del sistema. O sea que lo que hemos visto hasta este momento es nuevamente el efecto de la forma de confinar la partícula en un campo donde hay un gradiente y en un sistema donde puede colocar dos sistemas parecidos, donde las líneas ninguna convergen y en otras divergen, y la partícula puede quedarse atrapada entre esos dos puntos. Eso en general funciona bastante bien, se observa mucho cuando medimos las partículas en satélites, lo vemos en las líneas de campo magnéticos bastante, pero no es perfecto. No todas las partículas se quedan atrapadas. Si examina esta teoría más fundamental, debido a que las partículas tienen una velocidad paralela y una perpendicular, la razón, la tangente inversa de la B perpendicular a la B paralela, el ángulo que hace, que se llama el ángulo de inclinación o de pitch, va a dictar si esa partícula se refleja o se pierde. En particular, si el ángulo de pitch es bien pequeñito, se crea un cono, que le llamamos el cono de pérdida. Ese cono es bien pequeñito, es donde las partículas, algunas de ellas que tienen un ángulo que están por debajo de ese cono, se van a perder y esas partículas llegan a la atmósfera y no lo tenemos. Las otras partículas que tienen un ángulo mayor se quedan oscilando, o sea, siendo reflejadas de un lado de la Tierra todo el tiempo, constantemente. Y a la misma vez desplazándose alrededor del planeta por las velocidades estas de deriva que hemos determinado. Adolfo, Sí, en ese movimiento de las partículas tienes las que son positivas y las que son negativas que van en dirección opuesta o van todas en la misma dirección. sí. Se desacoplan, ¿no? Se desacoplan, se crean corrientes alrededor del planeta. Y esas corrientes introducen, desde el punto de vista macroscópico, unas fuerzas que le llaman la fuerza de corriente vectorialmente calculada con respecto al campo magnético, J cruz B, que introducen fuerzas de expansión o de contracción dependiendo de la dirección de la corriente. Porque la corriente, si examinan bien con calma las ecuaciones o las miran es la diferencia entre dos velocidades, de la de los iones y la de los electrones, pero los dos tienen una carga opuesta, por lo tanto hay una diferencia. La corriente puede ser mayormente producida por los electrones o también puede ser mayormente producida por los protones. Ahí esa es la que controla el signo de ella. Pero es correcto porque ahí se produce eso. Veamos ahora el caso donde tenemos ahora la parte curva del campo magnético, la curvatura. Y asumamos por el momento que tenemos un centro de giro y tenemos una línea magnética que está representada por esta línea sólida que está aquí. Y digamos que tenemos una partícula localizada en este punto. Esa partícula podemos establecer ahí en un sistema de coordenadas local. Esto no es un sistema inercial. Y esa partícula que está aquí, las coordenadas en un sistema local, podríamos definir un eje que va en la dirección del vector unitario del campo magnético, donde esta B, con este simbolito arriba, representa un vector unitario en esta dirección. La coordenada N1,
que va hacia el centro de giro representa la segunda coordenada, y el producto esta por esta nos da un vector N2 que sale fuera de la pantalla y nos da la tercera coordenada. Y lo que queremos ver es qué le pasa a esta partícula cuando se está moviendo en este campo curvo de este punto, por ejemplo, a este punto. Y lo hacemos haciendo una pequeña desplazamiento muy pequeño para que la variación sea suave a medida que la partícula se propaga de aquí a acá. Se puede representar fácilmente esta variación porque en este punto el campo magnético es B, pero el campo magnético, o sea, la dirección cambia de aquí a acá. El campo magnético en este punto es B más delta B, el cambio que ha ocurrido. Recuerden que un vector tiene dos propiedades, la magnitud y la dirección. Tiene que satisfacer eso. Por tanto, hay una fuerza actuando sobre la partícula, en este caso en particular. Y se puede representar los vectores unitarios en un diagramita bien simple y sencillo, donde tenemos B, la línea tangencial del vector unitario de la partícula en este punto, y a ese B se le añade un pequeño, queremos ir hasta delta B, donde la dirección ha cambiado, y esa diferencia está dada por este B que está aquí representado. Y el ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Entonces es muy fácil, utilizando los vectores unitarios, calcular estas cantidades, y en particular establecer la condición de fuerza de la partícula aquí. Una partícula que está en una superficie, imaginándonos una superficie curva o en una línea curva. En este caso, sabemos que, como el sistema no es inercial, lo que va a estar actuando es sobre la fuerza centrífuga. En este caso, la partícula, al moverse de aquí a acá, siente una fuerza centrífuga que está en dirección opuesta a N1. La fuerza centrífuga extrae la partícula cuando se mueve de este punto a este punto. Esta sería la ecuación de fuerza que tendríamos que representar de alguna manera, pero depende de esta cantidad, depende del radio de curvatura de la línea magnética y depende de la dirección N1 que está representada en este diagrama, en la curva. Obviamente, este tipo de fuerza nos produce también una velocidad de deriva o de desplazamiento. ¿Ok? Dijimos que las fuerzas externas al sistema producen también velocidades de deriva. Y es muy fácil calcularlas si se sustituye esta ecuación aquí y al pan. Va a encontrar que ahora tenemos que determinar estas cantidades, N1 y R. Todo lo demás representa las propiedades de la partícula y la magnitud del campo magnético. Asumamos que la partícula se mueve de este punto a este mundo, o sea, en un arco pequeñito. Ese arco es igual al radio multiplicado por el delta, el cambio en el ángulo. Y podemos utilizar esa ecuación para hacer una representación de la línea a medida que la partícula se propaga, de ese pequeño arco. Si examinamos también la variación del campo del vector unitario, yo escogí B pequeñita para representar el vector unitario. No sé si lo definí aquí, no me parece que lo haya definido. Pero, sí, lo definí aquí. El vector unitario B es el vector B, campo magnético, dividido entre su magnitud. O sea que esto es un vector unitario. Y este cálculo que está aquí lo vamos a hacer usando los vectores unitarios. Pues podemos representar nuevamente la variación del vector unitario, delta B, que está aquí, en términos de radio multiplicado por el ángulo, delta phi. Pero este vector delta B apunta en la dirección de N1. Por tanto, es proporcional el cambio en forma vectorial a N1 por el delta phi. Si ahora dividimos esta ecuación por la ecuación del elemento de arco, se va a encontrar que la variación del vector
a medida que se propaga por el del arco es proporcional a N1 sobre R, que es una de las expresiones que están en la ecuación de fuerza, de la fuerza centrífuga que recibe la partícula. Por tanto, tenemos una forma de representar N1, ya que N1 se puede representar simplemente en términos de los productos del vector unitario, simplemente. Si ahora esto lo sustituimos en la ecuación de movimiento de las partículas, tenemos una ecuación que nos da la fuerza centrífuga de la partícula en términos del campo magnético, o en este caso, el vector unitario. Pero podemos pasar del vector unitario nuevamente al vector campo magnético, y se va a encontrar que esta ecuación que está aquí es una representativa, la velocidad o la fuerza característica en la partícula cuando se está moviendo en un arco magnético. Así que tenemos una forma analítica de representarla. Y si queremos entrar en detalles más específicos, podemos nuevamente hacer el tipo de calculación para calcular el promedio de la fuerza, hacer los promedios como lo decimos angularmente. Pero aquí, como estamos interesados más en el movimiento longitudinal más que en la rotación, el efecto va a ser mínimo en la calculación, pero se puede hacer de igual forma para calcular la fuerza total centrífuga, porque en este momento yo no he dicho nada, estoy diciendo que en este caso estoy escogiendo el componente perpendicular. Ok, pues si vemos ahora, sigamos con esto y encontramos, bueno, que hay realmente dos velocidades de deriva. Una es producida por la curvatura del campo y la que discutimos anteriormente, que era el gradiente. Estas dos cantidades se parecen muchísimo, pero se pueden sumar. Y esta sería la velocidad de deriva resultante debido a tanto el gradiente del campo como la curvatura del campo, que tenemos representada aquí, por ejemplo, en un plano. Así que este es una de los resultados que se puede obtener analíticamente, pero bajo las condiciones que implantamos a principio, que todas las variaciones iban a ser pequeñas. Todo esto lo hicimos también para el caso donde no teníamos campo eléctrico. Y lo que queremos ahora ver es el caso contrario. Veamos ahora qué pasa cuando el campo magnético es constante, pero ahora el campo eléctrico sí tiene una variación espacial. Y un buen ejemplo de ese tipo de representación es si ponemos el campo eléctrico en función de X. Es una variable, lo ponemos sinusoidal. Decidimos que el campo eléctrico se puede representar como un coseno con una cierta variación. En este caso, lo que observamos es lo siguiente. Dependiendo de la orientación del campo, si está en la parte negativa o positiva, las partículas cambian, sienten la variación del campo eléctrico. O sea, y la fuerza a lo largo de X va a cambiar. En uno de ellos, la dirección es en esta, y en el otro lado está opuesto. Porque el campo eléctrico está cambiando de positivo a negativo. Y nuevamente lo que queremos es determinar la trayectoria de la partícula en un campo eléctrico variable, que depende de una coordenada. Bueno, si descomponemos esto en un sistema de coordenadas cartesiano, se puede fácilmente y mantenemos el campo magnético esta vez, pero constante. Y calculamos las velocidades, la aceleración en la dirección de X y en la dirección de Y. Verá que estas dos ecuaciones se pueden combinar fácilmente, se pueden resolver por BI aquí, sustituirlos acá y encontrar una ecuación que es muy parecida a la de un oscilador armónico, donde tiene también ahora un elemento con una fuerza en ella que contribuye a la variación o al gradiente del campo eléctrico en la dirección de X
que depende espacialmente de él. Y lo mismo el componente de I. Nuevamente la idea es encontrar la solución de este tipo de ecuaciones para poder entender la trayectoria. Pero aquí podemos recurrir a lo siguiente. El componente de como depende solamente de X, esto es igual a, por ejemplo, al radio, como el radio es circular, en X e Y, en un momento dado pasa por X, tendríamos el radio de giro, la partícula multiplicado por el seno de omega t, donde ella está variando en el tiempo. Y nuevamente queremos promediar esto de alguna forma. Entonces, el radio de giro radio, está dado por la velocidad perpendicular del movimiento del ciclotrón, la frecuencia del ciclotrón. Usted escribe la ecuación de desplazamiento del componente I, por ejemplo, va a encontrar este tipo de ecuación. Y para calcular o estimar la trayectoria de esta partícula, la velocidad de esta partícula en la dirección de I, lo que hacemos es recurrir a lo mismo, una pequeña aproximación donde asumimos que el producto de la variación espacial del campo eléctrico, que es esta, que está dado por K, por el producto del giro radio, es mucho menor que 1. Es pequeñito. Asumiendo esto y expandiendo el coseno, los senos en la serie de Taylor, usted encuentra fácilmente que la velocidad de desplazamiento en la dirección de I es igual a este término que está aquí, que se parece ya a la velocidad de deriva que calculadamente originalmente teníamos, por 1 menos esta cantidad que está aquí. Combinándola, se definió de esa forma, es muy fácil de determinar. Y a la larga, esa ecuación se reduce simplemente a esta. Y E sobre B nuevamente nos da la fuerza o la velocidad de deriva producida por un campo eléctrico constante en producto con el campo magnético. Usted multiplica vectorialmente por B arriba y divide entre B abajo, la magnitud, encuentra que esto se puede representar nuevamente en términos de la variación de U sobre B. Y ahora lo que hemos encontrado es que un campo eléctrico realmente lo que nos hace es tener una leve variación en la velocidad de deriva producida por el producto del campo eléctrico por el campo magnético en la partícula. O sea que esto es esencialmente una corrección. El cambio que hicimos de aquí a acá es simplemente genérico. Lo hicimos solamente para que ustedes vieran lo que está pasando con el componente del campo que B sub I viene a reducirse a U sub B. Pero si lo hace para X es idéntico. Y entonces podemos generalizar fácilmente esta cantidad utilizando esta condición. Que I sobre K ahora se convierte en el operador de él. Lo queremos generalizar para el plano, para la dirección de el plano ortogonal al campo. Así que lo que estamos viendo es que la variación del campo eléctrico realmente no es muy grande. Si el campo eléctrico va a cambiarse levemente espacialmente, no como la de los campos magnéticos, que es mucho más dramática. Y nuevamente no produce corriente ninguna. Porque esta condición es totalmente positiva y no depende de la carga de la partícula. Por consiguiente, no hay corriente generalizada en el caso de un campo eléctrico espacial, que varíe espacialmente, como hemos hecho, como pudimos demostrar. Así que hasta el momento, todo lo que hemos hablado se puede resumir de la forma siguiente. Cuando hablamos de campos eléctricos constantes y magnéticos constantes, encontramos que había una velocidad de deriva dada por el producto del campo eléctrico por el campo magnético.
y que esta cantidad no tiene corriente, no conduce corriente. Sabemos ya también que la corrección del campo de esta velocidad, cuando incluimos ahora un campo eléctrico variable, tampoco incluye carga, por tanto, nunca hay una corriente asociada a este tipo de desplazamiento, de velocidad de desplazamiento. Si tuviéramos una fuerza externa, donde la fuerza sería la gravedad, encontramos que sí hay una velocidad de desplazamiento de deriva, y esa sí depende de la carga, por tanto hay corrientes asociadas. Lo mismo para una fuerza general. O sea, y ahora en esa fuerza general sustituimos, por ejemplo, la del gradiente, y si encontramos nuevamente que la velocidad de deriva sí depende de la carga y de la masa, y nuevamente hay corrientes asociadas con ella. Lo mismo pasaría con la velocidad, en el caso de una velocidad donde las líneas de campo, o sea, tienen curvatura, también produce una velocidad de desplazamiento que va en la dirección ortogonal al campo y que depende de la carga, y por tanto hay corrientes, o se combinan las dos de forma. O sea que en general la trayectoria de una partícula en un campo inhomogéneo es más complicada que una simple rotación. Pueden pensar en ellas en superposiciones entre rotación, donde la partícula gira rápidamente alrededor de la línea, pero también tiene componentes de velocidad paralela que se mueve a lo largo de la línea, un poco más lento. La partícula rebota, pues queda atrapada. Pero existen también la velocidad transversal, producida por el campo eléctrico, entonces esa partícula se empieza a desplazar transversal a la línea de campo alrededor del cuerpo que la produce, y a producir una velocidad. Y van a ver, y si el campo tiene curvatura y tiene gradiente, también estas partículas se desplazan con esas velocidades, pero estas sí producen corriente y se mueven en direcciones contrarias. O sea, esto resume en cierta forma, en una forma simple, la trayectoria de partículas cargadas en campo eléctrico o magnético o constante, y no, campo eléctrico magnético inhomogéneo o constante. La próxima clase quiero comenzar a hablar un poco de qué pasa cuando ahora los campos son dependientes del tiempo. Ahora hay fluctuaciones en el campo temporales, no necesariamente espaciales. Ustedes van a ver qué otro tipo de desplazamiento o de velocidad de estas partículas producen en ese tipo de campo. Así que por hoy yo creo que voy a parar en este punto y ya si aprovechamos por si hay alguna pregunta respecto de esto, pues podemos discutir. Después que hablemos de estos otro tipo de desplazamientos, entonces yo voy a hacer la transición de que todo lo que hemos visto, y la verdad todo lo que hemos visto es para una partícula. Pero ahora queremos transferir eso a un plasma real donde no tenemos una partícula. Tenemos un número de partículas. ¿Cómo esto se transfiere o se explica ahora cuando usted tiene un plasma de rotación, compuesto por una gran cantidad de partículas, protones, electrones? ¿Ok? Así que si hay alguna pregunta, pues podemos aprovechar hoy y viendo el próximo viernes. Los campos magnéticos y eléctricos inducidos por el movimiento de las partículas cargadas no afectan el movimiento. Los campos, sí, cuando estaba yo describiendo el movimiento de las partículas cargadas, por ejemplo, de rotación alrededor de la línea, mencioné que se podía hacer la similitud de que esa partícula está haciendo, se mueve a una velocidad, o sea, bastante rápida, está siendo acelerada, y puede haber partículas cargadas en movimiento, en un campo magnético, en esa dirección de su manera. Pero, no sé si se recuerdan que yo tuve un comentario ahora, decía, vamos por el momento a descartar la radiación emitida por partículas cargadas y moviéndose en un campo. Para eso.
Habría que entonces considerar otras características. Incluso es posible que, particularmente si las partículas tienen alta velocidad, entonces tendremos que entrar a correcciones relativas. Son mucho más. Pero ciertamente hay una radiación, hay una pérdida de energía. Entonces, de hecho, las radiaciones normalmente son lo que llaman síncrotrón radiation. La alta velocidad de esas partículas energéticas. Todo lo que hemos discutido es para el caso de plasmas, donde las partículas no son relativistas, termales. ¿Sí? Todo que levantó la mano. ¿Una pregunta? Eh, la dirección en que los quiero llevar en esto en general de plasma es, ahora que hemos visto la trayectoria de las partículas y por las diferentes fuerzas en un plasma. Y vamos a ver cómo varían también cuando estos plasmas, cuando estos campos varían en el tiempo. También queremos entender la trayectoria de esas partículas. Después pasaremos a describir el plasma como un sistema de muchas partículas. Buscar una descripción. La mayoría de todas estas fuerzas se manifiestan también en el caso de un sistema donde hay muchas partículas. Se manifiesta de igual forma. Si observan estas cantidades, estos drift que están aquí, si el campo eléctrico y magnético fuesen funciones espaciales en general, esto depende, o funciones de tiempo, estas cantidades dependen del campo de espacio y tiempo, de igual forma. Y en el caso donde hay una dependencia de la carga y de la masa de las partículas, esto se representaría en términos de la suma de las masas de las partículas en el caso de un sistema de muchas partículas. Y nuevamente, sí podríamos ver también que si los campos dependen espacialmente o temporalmente, estas cantidades van a depender espacial y temporalmente. O sea que están empezando a tomar idea de que estamos pasando a unas cantidades ahora que están siendo representadas más por un elemento de fluido, más que de una simple partícula. Se manifiestan estas velocidades de deriva o de desplazamiento, se manifiestan macroscópicamente en las ecuaciones de fluido o en ocasiones cinéticas, cuando las comencemos a ver.